Durante la década de los 90 y los 2000, la industria del cine, con más de 100 años en ese momento, estaba pasando una transición a la masterización en formato digital. Una de las percepciones que mucha audiencia tiene en común es que varias de las películas de esa época han envejecido mal visualmente. La realidad de esta percepción es por la tecnología que usaron para grabar. En parte, tiene que ver por el color y el contraste que normalmente vemos en películas actualmente. Uno de los tantísimos puntos de referencia que podríamos mencionar y del que no tendríamos el tiempo para cubrir en un solo video es que el cine actual tiende a favorecer mucho más al contraste debido al tipo de cámara, a la intención de la obra y el tipo de público al que se ha ido dirigiendo conforme pasan los años. Si solo vemos la primera y última película de Harry Potter, es un claro ejemplo de lo que se consideraba el estándar por colores y contraste, y por lo mismo es más común escuchar a alguien decir que una ha envejecido más que la otra. No es realmente este el caso, pero es uno de los muchos comentarios que llegan a decir sobre el cine. ¿Qué pasa cuando queremos ver este fenómeno en los videojuegos? Hola, yo soy Champ y esto es Plano de Juego. Que algo envejezca no significa automáticamente que eso es malo, pero ¿te ha pasado alguna vez de querer volver a un videojuego de una o varias generaciones atrás por recomendación o por nostalgia y te das cuenta que no se ven ni se sienten como creíste? Aquel juego tan aclamado, tan importante en la historia, tan revolucionario, hoy puede ser incómodo. De hecho, justo eso dijimos en el último video de Zelda, por ejemplo, al mencionar que no es fácil recomendar jugar el primer juego de la franquicia sin tener el contexto del año en el que salió, ya que no cumple con muchos estándares que actualmente la industria sí tiene, haciéndolo ver para algunos inferior cuando para nada lo es. Curiosamente, no es el mismo caso de A Link to the Past, a pesar de ser un juego igualmente en 2D y uno que igualmente tiene bastantes años de que se desarrolló. Tiene mucho que ver con la tecnología con la que salió, sí, pero también implican más cosas profundas que las vamos a ver. ¿Qué tal entonces cuando vemos a Tetris? ¿Podemos decir que es un juego que ha envejecido mal? No lo creo. Se sigue jugando igual y sigue sintiéndose bien. Entonces, ¿a qué se debe este debate? Es fácil hablar de la importancia de un producto que tuvo en su época, pero en los videojuegos es más difícil medir el valor cuando ellos están ligados a ser un producto comercial ligado al avance de la tecnología en lugar de una obra como una película. Esto no significa que hay que menospreciar a los juegos u olvidarse de lo grandes que fueron en su momento. No, pero el hecho de que, por ejemplo, queremos remakes de algo que ya era bueno, de secuelas de ciertas franquicias, pero eliminan mecánicas que se consideran viejas, como el sistema de vidas en Mario Odyssey o Crash Bandicoot 4, que digo, esto se me hace un gran acierto, o si comparamos dos juegos lanzados en el mismo año que en su momento fueron muy buenos, pueda suceder que uno luzca o se sienta mejor que el otro en la actualidad, me lleva inevitablemente a preguntarme por qué hay videojuegos que envejecen peor que otros. Porque esto visualmente, y quiero hacer énfasis en la palabra visualmente solamente porque a nivel mecánico ese es otro tema, se siente que ha aguantado más años que esto. Y sí, ya sé lo que están pensando. GoldenEye sí es un buen juego y fue un juego revolucionario, y el multiplayer sigue siendo igualmente divertido que como fue hace muchos años. No estoy aquí para demeritar en ningún sentido el juego. Y también otra cosa que pueden estar pensando: Mega Man Legends es animación y por eso envejeció mejor que GoldenEye, que en su momento buscaba ser realista. Y si bien hay un poco de verdad ahí, ese es justamente uno de los puntos que quiero tocar en este video. Creo que la cosa es un poco más compleja que solo decir los videojuegos que se ven como caricaturas se ven mejor. Desde mi punto de vista, creo que el envejecimiento tiene un poco más que ver con cómo los desarrolladores del juego usaron lo que tenían a la mano gráficamente para luego congeniar con el gameplay que podían lograr y el mood que querían expresar en un momento particular de la historia. Entonces, con todo esto dicho, hagamos la pregunta más básica: ¿qué significa envejecer en el videojuego? Antes que nada, es importante primero dejar en claro a qué me refiero con esta palabra. Algo que envejece no es sinónimo de que tiene más años de haber salido. Un juego se ha dicho que envejece bien porque con el paso de los años conserva su capacidad de entretener, de emocionar y cautivar a quien los use. Mientras que un juego que envejece mal es aquel que se ve afectado negativamente por el avance de la tecnología y las expectativas que los jugadores tienen en este momento. También es importante que decir que hay dos tipos de envejecimiento: el visual y el mecánico. El primero se refiere a cosas obvias, como el nivel gráfico que tenía y el aspecto general del juego, que naturalmente se ven afectados con el paso del tiempo, igualmente como puede pasar con una película. Y el segundo, a cómo las interacciones y el sistema de juego de determinado videojuego puede sentirse obsoleto o menos satisfactorio al pasar los años. En resumidas cuentas, cómo se ve y cómo se siente un videojuego. Este, en mi opinión, es lo más importante.
un videojuego puede tener gráficos impresionantes, pero mecánicas obsoletas, o al revés. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hace que un videojuego envejezca bien o mal? Dicen que todo entra por los ojos, y esta no es la excepción. Lo primero que notamos al jugar un título viejo son los gráficos. Y si bien uno puede entender el contexto y comprende cómo el apartado gráfico está atado siempre al avance tecnológico, muchas veces nos podemos sorprender, para bien y para mal. Es común notar que hay juegos que se notan el envejecimiento cuando priorizaron el realismo visual, es decir, que sus modelos de personaje y entornos se vieran lo más similares posibles a la realidad que podían hacer en ese momento, como fue el caso, obviamente, ya saben de quién estoy hablando, de GoldenEye, donde le pusieron al personaje la cara del actor Pierce Brosnan, es decir, sí, esto para la época obviamente fue una locura, pero 30 años después, ya no se ve ni se siente tan bien. Lo positivo que podemos decir sobre esto es que es una gran cápsula del tiempo. Lo cierto es que la búsqueda del realismo siempre se siente muy emocionante en su momento, no lo puedo negar, y yo lo viví claramente. Jamás se me va a olvidar cuando mis papás me llevaron a una tienda de videojuegos y yo vi King Kong de Peter Jackson. Recuerdo que tomé un control de Xbox 360 y vi lo que normalmente para mí sería una cinemática por todo lo que había jugado antes, pero luego me di cuenta de que me estaban pegando y caí en cuenta que eso era el juego. Pero ya con los años que han pasado, ya no puedo sorprenderme con eso mismo. ¿Significa entonces que el realismo siempre va a envejecer mal? No. Tal es el caso parcialmente de Metal Gear Solid, pero hablaremos de eso más adelante. Solo les voy a adelantar que tiene que ver con la dirección de arte. Pero primero es necesario contestar otra pregunta. Si los gráficos están atados al avance tecnológico y mejoran cada vez con el paso del tiempo, ¿significa que los nuevos gráficos hacen que todos los anteriores sean malos? La respuesta es un rotundo no. Y el mejor ejemplo para esto, y perdón para muchos no se lo vayan a tomar personal, es Halo Anniversary. Esto es algo que ya había dicho en Twitter y casi me funaron, pero lo tengo que explicar bien y mucho mejor aquí. Por cierto, si me quieres seguir en Twitter, o bueno, X, como ahora nuestro amigo Elon Musk dice, está ahí abajo en la descripción si quieres, te lo digo. O bueno, también sígueme en Threads, el Twitter no Twitter, si no quieres usar la red de Elon Musk. De hecho es la primera vez que promociono esta red y casi no tengo seguidores. Te puede interesar seguirme en Threads también. Pero bueno, a ver, regresando a Halo Anniversary. Este juego fue una versión remasterizada del Halo original. Ok, y si bien hay elementos visuales que mejoran comparados con el título original, la evaluación general es que se ve peor. 1. Modelos que se mueven de forma extraña porque fueron copiados de Halo 3. 2. Escenarios modificados completamente, con la iluminación alterada arruinando el tono y la atmósfera original del juego. 3. Decisiones estéticas que, en el afán de quererse ver más modernas, chocan directamente con la narrativa que Halo intentaba decir originalmente. Lo que ocurrió aquí es que priorizaron hacer una mejora visual y ya, sin tener en cuenta una visión general e integrada del aspecto gráfico. En otras palabras, sin tener una buena dirección de arte. La dirección de arte es un factor crucial para que un juego se vea y se juegue bien. Esto no tiene nada que ver con el poder gráfico de la consola o los ajustes de una PC, sino cómo están integrados los elementos que componen al juego. Es una cuestión de armonía. Llegar a una dichosa armonía en juego es literalmente estar de acuerdo durante el desarrollo del juego. Obviamente me refiero de las personas que lo están haciendo. A veces hay artistas durante el juego que no saben lo que un programador necesita o lo que un game designer necesita, y todo el tiempo se necesita organización de ideas, es decir, mucha planeación y buenas herramientas de comunicación. Y para explicar este tipo de necesidades, estoy bastante contento que Milanote es patrocinador de este video, porque literalmente es justo de lo que estamos hablando de este juego. Milanote es una herramienta para ordenar y compartir proyectos creativos. Como deben de saber, en mi trabajo actual como game designer tenemos que estar en comunicación con los demás departamentos del videojuego, como el departamento de arte, el departamento de programación y la dirección del mismo juego, para establecer cuál es el resultado al que queremos llegar. Esto requiere muchas lluvias de ideas y bastante ordenadas, que algo como Milanote ayuda muchísimo, cuando sobre todo no estamos en físicos todas las personas del equipo. Es como un estudio creativo en una página web con espacio ilimitado. Creas listas de ideas o tareas que te quedan por hacer y simplemente puedes hacer un espacio para recopilar y dar dirección muy visual a lo que estás haciendo. Una de las mayores ventajas que tiene Milanote es que puedes compartir tu pizarra con compañeros de trabajo, con tus amigos o con tus clientes sin importar el proyecto que estás realizando, para sumar ideas, para recibir feedback o para complementar el camino que quieres estar desarrollando. Milanote aparte es completamente gratis, sin límite de tiempo de uso ni nada por el estilo. Así es, gratis si te registras en el link de abajo que te voy a dejar en la descripción. Tal vez te pueda parecer una herramienta un poco abrumadora al inicio, pero tiene muchas plantillas y sobre todo lo más importante, plantillas para hacer
tus documentos de game design para que puedas empezar rápido y te puedas dar una mejor idea de qué es lo que tienes que hacer. Y créanme, hay pocos programas así de completos y gratis que en serio les pueda ayudar con sus propios proyectos creativos actualmente. De veras estoy muy contento que puedo hablar de esto y les repito, el link está abajo en la descripción para que comiences a desarrollar tus propios proyectos como nosotros le hacemos. Pero otra vez regresando a Halo Anniversary y después de estarle tirando a la dirección de arte, que parece que no estuvo de acuerdo con el level design, el problema que algo llega a tener como Halo Anniversary es que la iluminación no está guiando al jugador en el mapa, mientras que en el primero lo hacía excelentemente. Ok, sí, claro que Halo Anniversary se ve más moderno, bajo los estándares que un first person shooter normalmente tendría hoy en día, si quieres verlo así, y si eso es lo que te importa, entonces no hay problema, pero no transmite ni el mismo sentimiento del primero, ni favorece al gameplay en absoluto haberle puesto nuevos modelos en 3D. Halo Anniversary ha envejecido peor que el original de Halo en este aspecto. Tal vez no estés de acuerdo, pero es una realidad si es por cómo sufrió el level design y las mecánicas con esta decisión. Pero como dijimos antes, cuando hablamos de envejecimiento, no solo nos referimos al apartado visual, sino también a las mecánicas. ¿Cómo explicarían si no con juegos como dijimos al inicio del video con Tetris, cuyo apartado gráfico sigue siendo el equivalente al del NES, y aunque haya versiones más nuevas como Tetris Effect, donde sí se busca aprovechar la tecnología actual, no es por lo que la gente lo juega. Bueno, tal vez sí, pero normalmente la gente lo juega porque es Tetris, el viejo y confiable Tetris, porque sus mecánicas son sencillas pero perfectas. Nadie va a decir, oh, qué mal ha envejecido Tetris, porque literalmente no hay nada que envejecer, son bloques. Y ocurre exactamente lo mismo con Pac-Man, no hay nada que envejecer tampoco ahí. Donde no ocurre lo mismo, por ejemplo, es con otro ejemplo, el primer Resident Evil. Esto es algo que todos saben y es mucho más obvio, pero poniendo sobre la mesa la influencia positiva y todo lo que este juego significó para la evolución del género survival horror, los controles, como todos saben también, no envejecieron bien, aunque es parte del encanto, como llegamos a decir. Se puede justificar que el control del personaje es parte del miedo que quiere transmitir el juego, pero mucha audiencia más que tener miedo, tenía frustración. El remake lanzado originalmente en GameCube arreglaba este problema. El remake de Resident Evil 4 arreglaba lo que para algunos era frustración a la hora de apuntar y disparar. No es mi caso, pero mi punto con esto es que estas decisiones se hacen bajo lo que ahora los jugadores están acostumbrados con los años que han pasado. De eso se trata el envejecimiento mecánico. Pero, ¿esto significa que un nuevo estándar hace que el viejo sea malo? Sí y no. En muchos casos, los nuevos estándares son simplemente un ajuste de los viejos, un pequeño perfeccionamiento que si bien mejora la experiencia, no hace que el anterior sea malo, como el caso de Tetris. Y en otros casos, se trata de un estándar completamente nuevo y original, que no necesariamente entra en conflicto con el anterior. Esto es más bien como una preferencia personal. Lo que ocurre es que muchos juegos antiguos sí tenían la posibilidad de lograr un trabajo más pulido en cuanto al apartado gráfico o las mecánicas, pero no lo hicieron, seguramente por motivos mucho más que justificados. Por eso hay juegos que no se ven muy bien bajo los estándares actuales, como GoldenEye, pero otros que son del mismo año se ven extrañamente muy bien todavía al día de hoy. Y sí, estoy hablando de Mega Man Legends. ¿Qué diferenció a estos dos títulos? Creo que ya saben la respuesta: la dirección de arte. Mega Man Legends aprovecha el bajo poligonaje típico de los modelos 3D en esa época. El modelo artístico se centró en crear personajes y entornos que parecieran sacados directamente de un anime e integraron los motores gráficos del momento para lograrlo. Claro, donde sí se nota el envejecimiento, sí es en sus mecánicas. Y eso es algo que ya habíamos hablado en su propio video por si lo quieres ver. Entonces, repito, no se trata solo de la tecnología usada, sino también de la creatividad y el arte involucrados durante la creación del juego. ¿Se han preguntado por qué Mario 64 sigue siendo tan usado en tantas cosas hoy en día en los videojuegos? La realidad es que no solo se sigue viendo bien, teniendo en cuenta que son objetos con muy pocos polígonos, sino que tanto la física y sus controles se mantienen extrañamente, increíblemente bien. La cámara eso sí no, y todos están de acuerdo con esto. Creo que este es el mejor ejemplo que más me impresiona de todos los juegos que sigo jugando al día de hoy. Y sí, es una opinión personal lo que estoy diciendo, pero las mecánicas de Mario 64 se mantienen mejor incluso que Mario Sunshine. Y pueden ver los videos de Mario 64 y de Mario Sunshine para que entiendan por qué lo estoy diciendo, no solo es hate porque sí. Pero cuando vemos otros juegos en 2D, el caso de Yoshi's Island también es muy interesante, ya que surgió como una respuesta a Donkey Kong Country, que básicamente había exprimido todo el poder del Super Nintendo en 1994. Yoshi's Island fue la respuesta de Nintendo hacia Donkey Kong Country.
Es básicamente Nintendo diciendo lo que para ellos significaba el avance gráfico bajo la misma dirección que siempre había tenido el mismo Nintendo, enfocándose en el arte, las animaciones y no tanto en la innovación gráfica. ¿Y qué ocurrió con esto? Muchos años después, a pesar de que Donkey Kong Country se siga viendo muy bien y siga siendo fabuloso, sí, tiene algunas animaciones que tal vez se puedan llegar a sentir troncas, cosa que Yoshi's Island ni por un momento tiene. Y por lo tanto, podemos decir que Yoshi's Island es uno de los juegos que mejor han envejecido visualmente en la historia. Donkey Kong Country, Yoshi's Island y Super Mario World han envejecido muy bien y totalmente tienen que ver con la dirección de arte que estaba muy de acuerdo con las mecánicas de ese momento. Pero, ya sé lo que están pensando, solo estoy poniendo ejemplos de juegos que se ven como caricaturas. Así que vamos a hablar ahora sí de Metal Gear Solid. Este juego salió para PlayStation 1, solo un año después que GoldenEye. Pero si lo juegas al día de hoy, tal vez puedas decir que tiene controles difíciles y no les voy a decir que no, sobre todo para lo que estamos acostumbrados al día de hoy, pero visualmente se mantiene mejor. Hideo Kojima y Yoshi Shinkawa, director general y director de arte respectivamente, aprovecharon las limitaciones gráficas logrando emular ángulos de cámara cinematográficos que, sumado a detalles que parecen tontos, pero cosas como que los personajes tienen movimiento de cabeza cuando hablan, para disfrazar que no hay animaciones faciales, a efectos visuales como neblina de diferentes colores creada por polígonos con transparencia y efectos de luz que también son polígonos con transparencia. La esencia se mantiene. Ese es el punto de la dirección del arte teniendo en cuenta el poder gráfico. Algo muy parecido ocurre específicamente con Metal Gear Solid 3. Entonces, solo queda la pregunta: ¿qué papel juega la nostalgia en todo esto? Hay que hablar de una última cosa porque alguien podría decirme: Champ, estás perdonando a todos estos juegos por nostalgia, pero la verdad es que no son tan buenos hoy en día. Y si bien si llegaste a pensar eso, es una afirmación equivocada por lo que ya expliqué, creo que la nostalgia sí juega un papel importante aquí. Parece que me estoy contradiciendo, pero déjenme explico. Hay juegos que, de solo pensar en ellos, por lo significativo que fueron en su momento, dan ganas de ponerse a jugarlos. Es más como una experiencia de un museo. Son tesoros del medio que cambiaron la industria. Y me gusta pensarlos así, y se entiende bajo el contexto en que existió. Eso es lo que siempre sugiero a cualquiera cuando quiere jugar algo viejo. El contexto es lo más importante. Y la nostalgia, más que ser una nostalgia personal, es una nostalgia histórica que te puede dar. La nostalgia muchas veces puede ser un factor importante para determinar si un juego ha envejecido bien o mal. Si el juego sigue siendo capaz de evocar las emociones que evocó en el momento en que salió, difícilmente podemos decir que ha envejecido mal. Sirve como un pequeño empujón para seguirlos jugando y no olvidarlos. Entonces, no es justo decir que todos los juegos envejecen, porque como hemos visto, algunos pueden verse, sí, antiguos, pero mecánicamente siguen siendo obras maestras, y otros aún conservan un encanto en sus gráficos que se ve lindo hasta el día de hoy. Y antes de terminar, quiero irme con una reflexión. No significa que porque un juego no haya envejecido bien gráfica o mecánicamente, no siga siendo hasta el día de hoy un buen juego. Claro que no. Muchos de los juegos que mencioné fueron joyas en su momento y hoy en día lo siguen siendo. Si logramos jugarlos poniéndonos en el contexto que corresponde, se pueden seguir disfrutando. Si ustedes son amantes de este medio, quiero animarlos a estar con este pensamiento. Ubíquense en el tiempo y espacio en que algunos de estos juegos fueron lanzados y luego así jueguenlo, como si fueran un niño al que le regalaron su primer PlayStation, o su primer Nintendo, o su primer GameCube, o su primer Xbox 360. Porque les aseguro que esa es la experiencia más hermosa e histórica de los videojuegos. Trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Muchas gracias a todos.